streets, no Tabasco, but I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. Si estáis buscando ejercicios para poder mejorar vuestra bandeja y mantener a vuestros rivales en fondo de pista, tenéis que ver este vídeo. Además, vamos a analizar y comparar la MM2 Pro, la pala del gran Manu Martín. Hago spoiler, el tercer ejercicio para darle efecto a vuestra bandeja en nivel avanzado no os lo podéis perder. Dentro intro y comenzamos. Arrancamos con nuestras impresiones iniciales y características técnicas de esta Nox MM2 Pro, que es la segunda edición diseñada por Manu Martín, uno de los referentes en el mundo del pádel. Y además, esta MM2 es una de las palas con más hype en este 2022. Lo primero que nos llama la atención es su forma híbrida. El tamaño de los agujeros es igual en toda la superficie de la cara de la pala, lo que facilita la colocación de los shot out para cambiar el equilibrado de la misma. Pasamos al peso y al equilibrado de la pala, algo totalmente diferencial con todas las palas que hemos probado últimamente en el canal. Es una pala que se siente súper ligera. A nuestra unidad le hemos colocado dos shot out en la parte central de la cara de la pala, teóricamente nuestra zona de punto de impacto, un overgrip y no le hemos colocado el protector en la parte de arriba, para así no modificar la esencia de la pala. Y su peso final es de 368 gramos. Y en cuanto al equilibrado, en el momento en el que la coges notas que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Todo el peso lo tienes en la parte baja de la pala, lo que hace que su punto dulce también esté ubicado en la parte media-baja de la misma. En cuanto a su dureza, lleva una goma EVA HR3, que en unión con el carbono 12K le otorga a la pala un tacto medio blando. Y pasamos al corazón de la pala, que como podéis ver es muy generoso y se ensancha bastante. La verdad que es muy llamativo, pero para los jugadores que jueguen el revés a dos manos le dificultará el armado. Además, debemos tener en cuenta que condiciona el puño de la pala, ya que lo hace más corto. Nosotros lo que hemos hecho es alargar la colocación del overgrip para poder mejorar un poquito el agarre de la pala. Y por último, esta Nox lleva la tecnología de cordón extraíble, en este caso lleva 2 unidades, el cordón corredero y este con muñequera, que la verdad que se siente muy cómodo. Una vez vistas las características técnicas de la pala, pasamos a las comparativas y ejercicios. En la primera comparativa nos va a ayudar Jesús, que juega en la posición de derecha, su categoría de juego es cadete y su pala de juego la Heath Alpha Pro. Una pala con forma de lágrima, con un peso de 370 gramos, de dureza media, el material de la cara de la pala es carbono y su punto dulce medio. En el primer ejercicio vamos a trabajar con la técnica y cómo direccionar nuestra bandeja. Técnicamente lo primero que debemos tener en cuenta es nuestra colocación y ajuste a la bola. Debemos ubicarnos bien de lado para poder tener una buena unidad de giro y transmitir efecto a nuestra bola. El segundo tip que debemos tener en cuenta es que debemos ubicar el codo bien a la altura del hombro y dejar la bola caer para poder impactarla a la altura de los ojos. Una vez ubicados y armados debemos dejarnos la bola bien separada del cuerpo, como a 1,5 metros, y nuestro golpeo ha de ser lateral. Una vez que lleguemos al punto de impacto debemos romper bien la muñeca y alargar bien nuestra finalización para que la bola camine profunda pero no levante cuando impacte en el cristal. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco, but I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Si jugamos la bandeja en una zona más profunda, tendremos que levantar un poquito más el codo para elevar el punto de impacto. En cuanto a la dirección del golpe, lo que vamos a hacer es ubicarnos siempre de la misma manera. Podríamos modificar nuestra posición corporal para direccionar la bola, pero de esta forma el rival sabría hacia dónde la vamos a tirar. Por lo que para direccionarla lo que vamos a hacer es cambiar el punto de impacto. Cuando queramos direccionarla hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo, lo que haremos será atacar la bola delante del cuerpo.
Si lo que queremos es tirarla al centro de pista, la dejaremos entrar y la impactaremos en la zona intermedia entre nuestros dos pies. Y por último, si lo que queremos es tirar la bola hacia el lado derecho de nuestro cuerpo, lo que haremos será dejarla entrar más y golpear un poquito en el pie retrasado. El giro de cintura nos ayudará a direccionar nuestra bola. En nuestro segundo ejercicio vamos a trabajar con el desplazamiento y el eje de rotación para lanzar nuestra bandeja. Para poder trabajar con la ubicación lateral de nuestros jugadores y el desplazamiento, podemos colocar tensión en la zona intermedia de la malla. En cambio, si lo que queremos hacer es trabajar con la potencia del desplazamiento, colocaremos la tensión en la zona de la puerta. Y en cuanto al eje de rotación para lanzar nuestro golpe, intentaremos siempre que nuestro eje de rotación esté en el pie retrasado, ya que de esta manera lo que haremos será lanzar nuestro golpe y no cambiar el punto de impacto del golpeo. Si anclamos sobre el pie adelantado, lo que ocurrirá es que conforme vamos girando, cambiaremos nuestro punto de impacto, ya que nuestro eje de rotación de mano está en el lado derecho y nuestro eje de rotación de cuerpo estaría en el lado izquierdo. Controlar bien nuestro eje de rotación nos ayudará cuando la bola nos venga más forzada y lleguemos un poco más tarde. Comparativas press con Jesús de su Alpha Pro y la MM2 Pro de Manu Martín. Jesús, en el primer punto, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la mía. Segundo punto, en red, bolas ofensivas. Con la mía también. En fondo de pista. Con esta. En punto dulce de la pala. Con esta también. Y en salida de bola. Igual a esta. Vale. Jesús, si la MM2 fuera tu pala de juego, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? La bandeja, sobre todo. Vale, ¿y lo que menos? Pues la bola en red, no mucho. No me gusta mucho. La segunda comparativa la realizamos con Kiko, que juega en la posición de derecha, su categoría es Primera Federada, y su pala de juego la Hit Gamma Pro, una pala con forma hexagonal, con un peso de 370 gramos, de dureza media, el material de la cara de la pala es carbono y su punto dulce amplio. En el tercer ejercicio vamos a trabajar con la transmisión de efecto. Para ello vamos a utilizar una pala que no tiene punto dulce. En este caso todo el trabajo se centrará en que el jugador sea capaz de llevar el brazo lento y romper la muñeca con una ventana de golpeo plano, pero con efecto lateral. Uno de los errores que se comete en la bandeja es que llevamos el brazo muy rápido, por lo tanto nos chocamos con la bola y esta levanta después del cristal. En este caso todo el trabajo se centrará en una rotura rápida de muñeca y de esta manera la bola cogerá mucho efecto pero no levantará después del cristal. Si nuestros jugadores llevan una ventana de golpeo abierta o no rompen la muñeca rápido, la bola impactará en las zonas laterales de la pala. Como segunda alternativa, una vez trabajado con la pala sin agujero, lo que haremos será trabajar en la terminación del golpe. Para ello vamos a utilizar el puntero. Al tener una superficie tan pequeña, el jugador, una vez que impacta la bandeja, tendrá que atravesar bien la bola para que la bola camine hacia adelante.
Para el último ejercicio vamos a trabajar tácticamente con la bandeja. Lo primero que debemos controlar es la dirección y la velocidad de la misma. Cuando vamos a jugar una bandeja lenta para mantener al rival en el fondo de pista, buscaremos las situaciones de cristal lateral o zona central de pista. En cambio, si queremos presionar a nuestros rivales en fondo de pista, direccionaremos la bandeja hacia la zona central, ya que no encontramos a ningún rival en esa zona, o hacia los pies del rival, para que el rival tenga que apartarse y tenga que dejar circular la bola a cristal de fondo. Es importante que en nuestra bandeja de control no juguemos la bola excesivamente rápida, ya que de esta manera generaríamos mucho rebote y el rival nos podría contraatacar. Debemos tener en cuenta que si nuestra bandeja de presión la vamos a jugar muy acelerada, tendremos que levantar un poquito más el codo en nuestra ejecución para que la bola no se nos vaya directamente al cristal. Estamos aquí en la comparativa express con Kiko de su Gamma Pro y la MM2. Kiko, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Pues quizá con esta. ¿Vale? Segundo punto, en red, bolas ofensivas. Las bolas ofensivas me gusta más la mía. ¿Vale? En el tercer punto, fondo de pista. Pues me ha sorprendido mucho la Nox MM2. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Pues no sabría decirte, porque las dos son palas en las que predomina el control, pero me ha gustado mucho esta también. ¿Vale? Y en el último punto a analizar, salida de bola. Quizás salida de bola tiene más la mía, la Gamma Pro. ¿Vale? Kiko, si la MM2 fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? Bueno, me ha llamado mucho la atención el que me ha adaptado enseguida a ella. En cuanto he peloteado 3 o 4 veces, ya la sentía como si fuera mi pala. Entonces me parece una pala de control fenomenal, que se adapta a mi tipo de juego. Y bueno, yo me la compraría sin dudar. ¿Y lo que menos te ha gustado de ella? Quizá le he hecho un poco en falta un poquito más de pegada por arriba, los golpes más ofensivos, más de remate y tal, quizá le falta un pelín de salida. Y vamos con nuestras conclusiones finales de la pala. En mi caso me ha costado un poco de trabajo acostumbrarme al equilibrado y al punto dulce de la pala, y es algo que debéis tener en cuenta. Si estáis jugando con una pala que tiene un punto dulce alto y es más cabezona, vais a tener un pequeño periodo de adaptación con ella. En cambio, si jugáis con una pala redonda que tiene un punto dulce mucho más centrado, os vais a encontrar súper cómodos desde la primera bola que toquéis. Lo primero que destacamos de la pala es su tacto. La bola se siente muy bien y eso aporta mucho control a tu juego. También nos ha gustado en víboras y bandejas. Al ser una pala que está equilibrada un poquito más hacia la parte de abajo, lo cierto es que la punta se mueve muy rápido y para golpes de aceleración de muñeca vais a notaros muy cómodos con ella. Bien, debéis tener en cuenta que en nuestro caso nosotros le hemos colocado 2 shot-out en la zona de impacto, lo que hace que la pala se vuelva un poquito más rígida. Y por último, también destacamos el formato de la pala. Es una pala con forma de gota invertida, pero que ciertamente está muy equilibrada hacia la parte de abajo, lo que hace que te notes muy cómodo en los golpes de control. Y en cuanto a los puntos que mejoraríamos de ella, el primero que destacamos es el corazón de la pala. Condiciona mucho el puño. Sí que es cierto que hay muchas palas que tienen un puño muy similar a este, pero en nuestro caso se nos ha quedado un poquito corto. También mejoraríamos el comportamiento de la pala en fondo de pista. Sí que es cierto que cuando la bola viene cómoda vais a encontrar muy bien el punto dulce de la pala, pero cuando os vienen bolas rápidas que tenéis que defender con la punta, ahí la bola se va a quedar un poquito pegada. Y por último, en el remate igual se os queda un poco corta. Al estar equilibrada tan hacia abajo, cuando toquéis la bola con la punta vais a notar que no sale tanto como esperaríais. Y vamos con nuestra puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 9. Es una situación en la cual destaca bastante.
En la situación de volea o en la situación de bandeja vais a poder controlar muy bien vuestra bola y la vais a poder direccionar sin ningún problema. En red, bolas ofensivas, le damos un 8,5. Tanto con la víbora como con la volea vais a poder acelerar muy rápido la pala, pero con el remate vais a necesitar un poquito más de aceleración. En fondo de pista le damos un 8,5. Aquí tenemos sensaciones encontradas. Cuando la bola os viene cómoda vais a defender muy bien, pero cuando la bola viene rápido, tenéis que defender con la punta de la pala, vais a notar que la bola sale menos. En punto dulce le damos un 8,5. Tiene un punto dulce bastante grande, pero la ubicación del mismo hace que no le demos más nota. Y en salida de bola le damos un 8,5. Cuando la bola os viene lenta vais a poder acelerar bien, pero cuando la bola viene rápido sí que es cierto que el comportamiento de la pala hace que no salga excesivamente. Y por último, es perfecta para jugadores que busquen una pala con formato redondo, una pala de control, con un punto dulce medio bajo, pero que les ayude en las bandejas y víboras. Cuando la bola viene lenta, la pala os va a aportar mucha aceleración a vuestro golpe. Que en red os dé mucho control cuando el rival juega rápido y que busquen una pala con un tacto muy agradable a la mano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.